José Antonio Sarriá, muy buenas noches. Buenas noches. Presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, ¿cómo está? ¿Está preocupado después de las elecciones en Navarra? Pues sí, estoy preocupado. Los empresarios estamos preocupados por la incertidumbre política que en este momento existe en Navarra, ¿no? En Navarra y en el conjunto de España, pero de un modo muy específico en Navarra. Y por tanto, pues estamos preocupados para ver qué es lo que pasa, porque en definitiva, como hemos repetido muchas veces, pues los empresarios lo que quieren es una estabilidad y una certidumbre de un programa determinado, qué es lo que se va a hacer, conocerlo y demás, ¿no? No lo sabemos, no sabemos por dónde van a ir las cosas. Lo único que sabemos es que se quiere que haya un cambio, pero un cambio hacia dónde, ¿no? Esto es lo que nos interesa conocer. ¿Pero de quién no se fía? ¿No se fía de Sue Barcos? ¿No se fía de Adolfo Araiz? ¿No se fía de Izquierda Esquerra, José Miguel Nuín? ¿No se fía de Podemos? No, mire, vamos a ver, hay partidos nuevos que no conocemos su programa. Podemos, por ejemplo, no conocemos su programa. Luego nos produce una incertidumbre el que haya un gobierno de muchos partidos. Eso siempre en España no ha dado muy buenos resultados. Y por otra parte, pues entiendo que Geroa Bai que es básicamente PNV, entiendo yo, pues es un partido de centro-derecha en cuanto a lo económico y a lo social, mientras que Bildu, Izquierda Esquerra y Podemos posiblemente pues son partidos muy diferentes, ¿no? En el sentido de lo económico y lo social. Por tanto, eso produce mucha incertidumbre. Pero no ve capacitados a estos partidos, estos que está nombrando, que ya en otras comunidades gestionan y las comunidades salen adelante. Sí, pero en otras comunidades no están con esa cantidad de siglas que aquí en Navarra posiblemente se den, ¿no? Y tenga presente que cuando hay en el gobierno partidos de doctrinas o ideologías muy diferentes, eso generalmente provoca tensiones. Y eso es preocupante. ¿Por qué cree que los resultados han sido los que han sido? ¿Por qué cree que los ciudadanos han optado por esta distribución de votos en los partidos? Bueno, yo creo que hay muchos ciudadanos que lo están pasando mal, y algunos muy mal, en relación con la crisis, y a pesar de que la macroeconomía vaya mejorando, la situación del país y de Navarra en concreto, pero esa macro que es suma de micros, todavía hay mucha gente que no lo ha llegado, ¿no? Y eso ha sido, entiendo yo, la responsable de esa fragmentación tan importante que se ha dado en el voto. O sea, que no ha llegado el empleo prometido, que no han llegado los sueldos que había hace hay muchas 8 años. empresas que les llegará un día, se está generando empleo. Hoy hemos tenido los datos de empleo y los datos de afiliación y de paro, y en Navarra pues mejoran y es posible que acabemos el año con 10.000 afiliados más que el año anterior. Ahora estamos en 7.000, ¿no? Y la cosa va a ir a mejor. Pero desafortunadamente, y a pesar de ser la comunidad con menos desempleo de España, pues todavía tenemos mucho desempleo y hay muchas familias que lo están pasando mal. ¿Cree que Unión del Pueblo Navarro, el Partido Socialista, tienen que hacer crítica o ya han hecho autocrítica? Yo creo que después de unas elecciones, e incluso antes de las elecciones, todos los partidos tienen que hacer crítica. Mire, en las empresas estamos permanentemente haciendo crítica, de manera que ¿por qué? Porque dirigir es prever y prever es intentar adelantarse a los acontecimientos y ver qué es lo que me va a pedir el mercado para poderlo ofrecer antes que mis competidores. Eso es lo que tienen que hacer los partidos, ¿no? Acercarse a los ciudadanos y ver qué es lo que necesitan los ciudadanos, ¿no? Y entonces intentar hacerlo. Ustedes siempre han pedido consenso, sobre todo consenso precisamente con esos dos partidos, con Unión del Pueblo Navarro y con el Partido Socialista de Navarra. Ahora los números no dan. ¿Siguen ustedes pidiendo consenso, pidiendo diálogo entre los partidos que les va a tocar ahora gobernar esta comunidad? Sí, claro. Nosotros hemos hablado siempre del consenso entre UPN y PSN porque es lo que hemos conocido. Y a Navarra no le ha ido mal con ese consenso. Hoy Navarra está entre las 3 primeras comunidades en todos los rankings económicos y sociales. Luego, no ha sido tan malo. Nos preocupa el que cuando se dice vamos a cambiar, ¿qué es lo que queremos cambiar? ¿Queremos cambiar eso? ¿O lo que queremos es hacer cambios para mejorarlo
que es lo que debiera ser. Queremos hacer cambios para que el paro descienda aún más. Queremos hacer cambios para que Navarra sea más competitiva. Queremos hacer cambios para que Navarra tenga las mejores cuotas de exportación. Es la segunda en España, pues que sea la primera. Pero ¿ese es el cambio que queremos? ¿O queremos hacer cambios para que no haya corrupción política? Pero en Navarra, usted conoce el mapa de la corrupción, donde están los imputados, los enjuiciados y los encarcelados, y en términos de corrupción política, en Navarra hay 3 comunidades que están en 0, que son Cantabria, Rioja y Navarra. Por tanto, aquí no ha habido corrupción política. Entonces, ¿en qué consiste el cambio? Eso nos preocupa, queremos que nos lo expliquen. Porque, en definitiva, si tenemos en cuenta que ¿cuál es el principal problema que tiene este país? El desempleo. ¿Quién genera el empleo? Las empresas. ¿Qué vamos a hacer? Hablemos para ver si incrementamos ese cambio, aceleramos ese proceso de generación de empleo. Porque si no, ¿el cambio qué es? Quítate tú que me pongo yo. Caramba, eso no es lo que se necesita en Navarra. Eso queremos aclarar. Dentro de ese diálogo, ¿ustedes cómo ven la actitud que está tomando en mitad de estas negociaciones Unión del Pueblo Navarro, al que se le ha dicho, se le ha llamado para conversar por parte de Geroa Bai, que es quien está llevando la batuta en las negociaciones, y UPN ya ha dicho que no quiere hablar nada y que no se va a sentar con Geroa Bai? ¿A usted le parece que esa es la actitud que tiene que tener el partido que ha ganado las elecciones, por otra parte, pero que no va a gobernar? Mire, los empresarios nos sentamos con todos y hablamos con todos. A veces llegamos a acuerdos y a veces no. Yo creo que UPN debería hablar con Geroa Bai también, es mi opinión, porque nosotros los empresarios estamos hablando permanentemente con gente que no está en absoluto de acuerdo con lo que hacemos, y nosotros con lo que hacen ellos, pero nos sentamos y hablamos. Yo creo que este país, y en Navarra en concreto, hay que desarrollar la cultura de los pactos, de ponerse de acuerdo, de aparcar las diferencias y decir, bueno, pues vamos a coincidir en esto, en esto, en esto. Eso es importante. ¿Tiene más UPN y Geroa Bai, tienen más cosas por las que entenderse o más cosas por las que distanciarse? ¿A usted qué le parece? Bueno, yo entiendo que UPN y Geroa Bai están muy próximos en lo que es la concepción en lo relativo de las políticas en relación con lo económico y lo social. Yo lo que veo en el País Vasco y coincido en muchas de las cosas que se hacen en lo económico y lo social. Por tanto, yo creo que apartando el tema del nacionalismo, en lo que es doctrina económica y social, yo creo que coinciden y tienen muchas cosas, muchos puntos en común. En cualquier caso, ¿cree usted en la alternancia? ¿Cree usted en la necesidad de la alternancia en el poder? ¿O cree que un partido que ha estado 20 años en el gobierno, que siga otros tantos? No, yo creo en la alternancia en el poder. Yo creo que no solo en el poder, bueno, el poder en todos los poderes. Creo que es bueno porque la velocidad de cambio de la sociedad es un movimiento muy acelerado y por tanto el refrescarse, el introducir nuevas ideas es bueno. Lo que pasa es que esa alternancia en el poder debe hacerse conservando lo bueno. Y manteniendo desde lo que se ha construido anteriormente, a partir de ahí construir, no derribar. Usted es el presidente de la Confederación de los Empresarios, la patronal navarra. ¿Por qué cree que la palabra empresario de un tiempo a esta parte se ha cargado casi más de tintes negativos que otra cosa? ¿O no le parece? Bueno, yo no lo creo así, es decir, yo creo que en estos momentos el empresario, y como consecuencia de la crisis también, vamos a ver, la empresa clama al empresario. Primero es el empresario y luego la empresa. El empresario crea la empresa y la empresa es un bien no solo para él, sino para toda la sociedad. Y genera empleo y crea riqueza, porque la riqueza la generan las empresas. También la administración pública, a través de los empleos públicos, se genera riqueza, pero en la mayoría de los casos, toda la riqueza la generan las empresas. Por tanto, el empresario, caramba, el empresario, es verdad que todavía la imagen del empresario de épocas anteriores y como consecuencia de movimientos sindicales agresivos y tal, se ve una cara de persona egoísta, que va a lo suyo y tal. Pero
Mire, en el siglo XXI, el capital, en el siglo que estamos viviendo ahora, el capital y el trabajo que estén enfrentados es estúpido. El trabajo necesita el capital y el capital necesita el trabajo. Luego, por tanto, concibamos la empresa como el lugar de encuentro de todos, de los trabajadores y de los empresarios también, y hagamos que a la empresa le vaya bien, porque si le va bien a la empresa, nos irá bien a todos. ¿Qué le pide el presidente de los empresarios al nuevo gobierno? Bueno, yo le pido que hable con los empresarios. ¿Qué necesidades le van a trasladar? Pues mire usted, ¿O qué solicitudes más inmediatas? Sí, hay que ayudar a la empresa. La empresa, si queremos acelerar el movimiento de la creación de empleo, tenemos que hablar con las empresas, tenemos que ayudar a las empresas porque son las que crean empleo. Porque podemos crear empleo haciendo 10.000 funcionarios más, pero eso al final no lo podemos pagar, es estúpido, no tiene sentido y por tanto genera déficit, no tiene sentido. El empleo lo generan las empresas y el gobierno que salga debe hablar con los empresarios. Debemos seguir manteniendo y poniendo en valor la concertación social. La concertación social en Navarra ha generado muchos frutos. Los números que tiene Navarra no nos han tocado en una tómbola, sino son fruto de un trabajo que han hecho mucha gente, los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, los empresarios, los trabajadores, los políticos, todos. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hablar, vamos a hacer con este nuevo gobierno el que sea para que Navarra y los ciudadanos de Navarra sigan gozando de un mayor bienestar, de una mayor riqueza y tal. Y le voy a decir una cosa, mire, dirigir una comunidad es como dirigir una empresa. Y una empresa que está en competencia con otras. Y por tanto hay que ser más productivos que los demás y por tanto más competitivos. Si una empresa quiere venir aquí, seguro que surgen otras comunidades que digan, no, no, vente conmigo. Estamos en competencia con otros. Y por tanto debemos crear un clima adecuado para que las empresas vengan, para que apoyar a los inversores, para que los empresarios tengan más ganas de invertir, etcétera, etcétera. ¿Se ha visto precisamente la concertación social afectada o ha habido alguna incidencia por parte de la crisis económica? ¿La crisis ha modificado la concertación social en Navarra? No, en absoluto. Al principio, cuando surgió la reforma laboral, hubo una cierta distancia entre los sindicatos, se alejaron un poco, pero en este momento en absoluto nos hemos dado cuenta de que tenemos que seguir trabajando juntos, de que justamente el éxito, la mejora de productividad, la mejora de competitividad está en que nos pongamos de acuerdo y yo diría que incluso estamos abriendo nuevos horizontes en cuanto a la negociación colectiva. Por ejemplo, la negociación colectiva, al hablar de salarios, jornada y flecos, está muerto. Hay que hablar de absentismo, hay que hablar de mejora de productividad, hay que hablar de conciliación, hay que hablar de responsabilidad social, empresarial, hay que hablar de absentismo, hay que hablar de muchas cosas. Hoy, por ejemplo, se está hablando ya de cómo reducir el absentismo, cómo se ha reducido en esta época de crisis, ¿no? En fin, hay muchos aspectos que mejorarán y que pueden mejorar con la concertación. ¿Se han perdido derechos o los trabajadores han perdido derechos durante esta crisis económica? ¿Y cómo ve o qué trayectoria le da a la actual reforma laboral, a la que por cierto la gran mayoría de los partidos que se han presentado a estas pasadas elecciones en Navarra dijeron que casi todos derogarían o harían lo posible por derogar la reforma? Mire, la reforma laboral, si usted me pregunta si yo estoy de acuerdo al 100% con la reforma laboral, le diré que no. Hay aspectos positivos y aspectos que no me gustan de la reforma laboral. La reforma laboral, por tanto, necesitará nuevos retoques. En Alemania pues, se hicieron 4 reformas laborales y dicen los alemanes que la buena fue la tercera. Esto hay que hacerlo también aquí. Pero no tenga ninguna duda que la reforma laboral ha contribuido también a mejorar la flexibilidad en las empresas, la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, de hacerlo menos rígido. España tiene un problema, y es que cuando las cosas van mal, se genera mucho desempleo. Y esto hay que solucionarlo. Tenemos una productividad anticíclica y debe ser procíclica, como en los Estados Unidos, como en Alemania, ¿no? Todo eso hay que hablarlo y continuar y mejorando. ¿Van a cambiar las relaciones de los empresarios con los sindicatos nacionalistas que tradicionalmente se han ido quedando al margen de todo esto con el cambio de gobierno?
Nosotros no tenemos, de hecho hemos tenido relaciones con los sindicatos nacionalistas en muchos de los acuerdos que hemos pretendido, lo que pasa es que ellos se han salido. Nosotros con lo que no estamos de acuerdo es con un sindicalismo de barricada. Estamos viendo el caso de Guipúzcoa. Guipúzcoa tiene muchos problemas y el crecimiento de Guipúzcoa se ha ralentizado. De manera que lo que queremos son sindicatos, hablaremos con todos los que tengamos que hablar, pero con sindicatos para construir, para ponernos de acuerdo, apartar las diferencias y ponernos de acuerdo y conducir al tejido nuestro empresarial del mejor modo posible, pero no al sindicalismo de barricada. Ustedes dicen que los sindicatos nacionalistas se han salido del acuerdo, ellos dicen que nunca se cuenta con ellos y es más, hasta les acusan a ustedes, a comisiones y a UGT de llegar incluso a repartirse importantes subvenciones y asegurar de esta forma que haya más paz sindical, precisamente evitando esto que usted que dice, sí, pero esto lo de no las es, barricadas. Esto usted me pregunta a mí, no le pregunta a los otros. Sí, claro, sindicatos. lo que pasa es que hoy le toca Yo a le usted digo responder. lo que le digo y mire usted las ayudas que pueden tener los sindicatos nacionalistas en la comunidad vasca, ¿no? De manera que no es así, no es así. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras son sindicatos más representativos, cosa que en Navarra no lo son ni los otros dos sindicatos. Y por tanto tienen unas ciertas capacidades que la ley les otorga que otros no los tienen. ¿Y qué cree que va a pasar con el Consejo de Diálogo Social? Fue aprobado en el Parlamento de Navarra por UPN y PSN. ¿Van a cambiar ahora las cosas? Porque en su momento recibió fuertes críticas, no solo por parte de Geroa Bai, por parte de Bildu, Izquierda Esquerra también, sino también por parte del Partido Popular. ¿Cree que esto tiene ya poco recorrido y que va a cambiar? Espero que no. Yo creo que esas fuertes críticas estaban más en la línea de hacer oposición al partido de gobierno y decirle a todo que no, como ha ocurrido en casi todos los casos, que realmente a decir que no al acuerdo del Consejo del Diálogo Social, ¿no? Yo espero que siga adelante porque me parece que está haciendo una labor importante y la va a seguir haciendo. Bildu dijo en su momento que era una ley para gestionar 545 millones de euros por lectura única, dijeron también de urgente, de tapadillo, sin el criterio del Consejo de Navarra, incluso desatendiendo las indicaciones de Contos. Mire usted, 543 millones es la partida de 3 años del proceso de reactivación económica. De manera que, dicho así, parece que entre los sindicatos más representativos y la Confederación de Empresarios se llevan los 543 millones. Eso no es así. Es todo el proceso de reactivación económica, es decir, pues es para ayudar a las pequeñas empresas, para los procesos de mejora de la prevención de riesgos laborales, para la incorporación de la mujer al mundo laboral, para 1000 cosas. De manera que no es dinero que nosotros nos estemos llevando. O sea que usted está convencido de que esto, ahora, aunque haya habido ese cambio de gobierno, esto se mantendrá. Yo espero que sí, porque espero que el sentido común se imponga y Navarra es una comunidad que está más avanzada en lo que es todo el proceso de encuentro en la empresa que muchas otras comunidades. Yo cuando voy a Madrid, pues otros empresarios, presidentes de otras patronales comunitarias me dicen, oye, nosotros queremos ser como vosotros. Por tanto, pues espero que nos pongamos de acuerdo también en eso. ¿Cómo está la salud ahora mismo de las empresas navarras? ¿Hay capacidad de reinversión? ¿Hay capacidad de avanzar tecnológicamente? Mire, la salud de las empresas navarras está en general tocada como en el conjunto de España, ¿no? Esto va por sectores, hay sectores que están saliendo más rápidamente que otros, ¿no? El problema que tiene Navarra en relación con el mundo empresarial y que tiene España es que tenemos demasiadas microempresas. Y esas microempresas pues sufren mucho más que las que son medianas o grandes, ¿no? Tenemos que hacer algo, estamos trabajando en eso, ¿no? Para buscar los acuerdos entre pequeñas empresas y que adquieran una dimensión mayor. Pero el tejido empresarial está esperanzado con las perspectivas económicas que se están dando en España. Tenga usted en cuenta que hoy, por ejemplo, COE ha elevado el crecimiento de España ya para el año 15 al 3%.
es muy probable que en el año 15 y 16 se creen en España 1 millón de puestos de trabajo nuevos. Por tanto, el empresario está esperanzado, pero claro, eso no quita para que muchos pequeños empresarios lo estén pasando muy mal. ¿Y cómo está la financiación? ¿Está llegando el dinero a las empresas? La financiación está empezando a fluir más, no va a fluir nunca como anteriormente, es decir, las condiciones de seguridad, de recuperar el dinero prestado por parte de la entidad financiera van a ser más importantes. Tenemos la ventaja de que tenemos tipos de interés muy bajos, el crédito está fluyendo un poco más, las pequeñas empresas siguen teniendo problemas, muchas de ellas, en conseguir créditos, pero la cosa va mejor, ¿eh? El problema es que la mayoría del crédito todavía va en cifra muy importante a circulante y no a inversión, que es donde debiera de ir. Una curiosidad, ¿se han ido empresas de Navarra por culpa de los impuestos? Mire, algunas empresas se han movido fuera de Navarra, pero muy pocas. Y las empresas industriales no, tienen mayor dificultad para moverse. ¿Pero por impuestos o por qué? ¿Se les ha puesto aquí las cosas más difíciles? Tenga presente que antes de la reforma fiscal que se introdujo, pues la situación no apuntaba demasiado bien, pero afortunadamente han sido muy pocas las empresas, aquellas que tenían posibilidad de poder establecer en otro sitio, pero muy pocos casos. ¿Se ha llevado por delante la estabilidad en nuestro país la corrupción? Vamos a ver, mire, yo primero le quiero decir una cosa. Yo creo, y lo he dicho muchas veces, que la corrupción, y algunas veces incluso se me ha malinterpretado, yo creo que la corrupción en el ámbito de la política no es ni mejor ni peor que en el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que la mayoría de los políticos son ciudadanos que van a la política a hacerlo muy bien y que se comportan honestamente. Hay algunos que no lo hacen así, pero responde a la media de la ciudadanía. Yo no estoy diciendo que vivamos en una sociedad corrupta, como ha dicho alguien, no, sino simplemente que es lo mismo. Yo creo que, espero que todos estos casos que están saliendo de corrupción y los castigos que llevan consigo, pues frenen ese tema. Pero creo que el problema de la corrupción no se atajará si no empezamos desde la educación. Para evitar la corrupción, en mi opinión, hay dos aspectos. Uno, educación, y otro, palo. No basta con la educación, se necesita palo también. Pegar un palo a aquel que se le coge. Pero hay que empezar desde la educación. ¿Y cree que la corrupción que hemos vivido en los últimos años ha afectado a la estabilidad del país? Que al final luego el rebote puede llegar a sectores como este. No tenga ninguna duda que ha afectado a la imagen del país, claro, evidentemente, ha afectado a la imagen del país. ¿Y los jóvenes y los emprendedores que están viendo, muchos de ellos, como su esfuerzo muchas veces es en vano? Porque está viendo lo que está ocurriendo en algunas instituciones. Bueno, yo creo que otros lo que abordan es precisamente la política para enriquecerse. Yo creo que el esfuerzo nunca es en vano. Nunca. Yo creo que el problema que tenemos hombre, es desmotivador, pero no debe ser más, no debe ir más allá. El problema que tenemos en España con los jóvenes es que hay muchos jóvenes que han abandonado, no se están formando, y eso es un problema que tenemos. Tenga presente que la ignorancia conduce a la servidumbre y la formación es la que facilita la independencia. Por tanto, tenemos que rescatar a todos esos jóvenes para que haya motivaciones suficientes y orientarles, eso es muy importante, en el tema desde el punto de vista, mire, de la concertación social, hay que orientarles teniendo en cuenta las necesidades de las empresas para ir a orientar a esos jóvenes en la formación necesaria para de allí, de aquellas actividades donde hay más necesidad, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que hacer un trabajo y ahí la concertación social puede hacer un gran trabajo. La última pregunta. Para los emprendedores que nos puedan estar escuchando, alguien que esté pensando ya en poner en marcha un negocio, ¿que se quede en Navarra o que lo intente fuera? Yo le diría que se quede en Navarra. Navarra es un sitio ideal porque tiene un tejido industrial que le va a permitir cualquier problema que tenga, cualquier necesidad,
de algo que él necesite, que no domine, que no esté en sus manos, poderlo mejor que en muchas otras comunidades. Eso es muy importante, ¿no? Y por otra parte, yo creo que aquí se dan las condiciones incluso de financiación, de apoyos, tenemos viveros de empresas, tenemos startups, tenemos Odena, tenemos muchas cosas que pueden ayudar y que deben ayudar, y Navarra es una comunidad ideal para emprender. José Antonio Sarria, muchísimas gracias por habernos acompañado y a seguir trabajando por la comunidad. Gracias a ustedes y lo haremos. Buenas noches. Buenas noches.